Bienvenidos a este espacio de inspiración, el podcast de innovación y cultura. Mi nombre es Karen Castro, yo dirijo una empresa vinculada con la educación y otra con los servicios y estoy aquí en este espacio para codirigir el podcast con el señor Edwin Maguiña. Buenos días, Karen. Este espacio nace para promover la innovación y cultura en los emprendedores y líderes de equipos. Excelente. ¿Qué te parece, Edwin, si comenzamos con tu historia, ¿no? ¿Cómo comenzó Edwin Maguiña? Uy. Bueno, la historia es como de cualquier emprendedor, creo. Soy de Huaraz. Desde muy niño me vine a Lima a los 13 años a terminar mis estudios secundarios en el Politécnico Salesiano. Me costó bastante adaptarme porque estaba solo. Mucho esfuerzo, incluso para los estudios mismos, se me decía muy difícil. Pero como todo en la vida, con sacrificio y dedicación, uno va superando esos momentos difíciles. Y terminé el quinto año, sí, con total satisfacción. Y especialmente lo que es la carrera técnica, ¿no? Y como tuve el primer puesto, me fue bastante bien. Como era muy joven, no podía trabajar en la industria, en ningún sitio, era menor de edad, 16 años. No tenía espacio para trabajar y no podía estudiar, indudablemente por falta de recursos. Y me ofrecieron en los Salesianos quedarme a trabajar. Y quedarme a estudiar ahí, me quedé ahí un año, enseñando a casi compañeros que habían estado en cuarto año de secundaria, a enseñarles las carreras técnicas. Me gustó. Pero en el año siguiente, una kermés ahí de una actividad de la promoción de los padres de familia, llegó un padre de familia que tenía una empresa y me propuso trabajar con ellos, me invitó a trabajar con ellos. Disculpa que te corte, pero me quedo con esa parte que dices, los primeros puestos y este entorno del padre de familia que te llevó a fomentar el tema de pensar, ¿no?, en el emprendimiento, en seguir adelante. ¿Cómo fue ese entorno que te llevó al primer puesto a tu salida del... ¿Sabes qué? Ahora que recuerdo, yo siempre, por mi misma situación, he comenzado a cambiar mis momentos. Es más, voy a retroceder un poquito. Cuando tenía 11 años, era muy pequeño, y era huérfano de madre, tenía una mamá, linda mamá que me crió posteriormente. Tenía 11 años y era pequeño y preocupado por mi futuro. Decía, ¿qué voy a hacer? Pero dije, no me puedo quedar así, pequeño. Me puse a estudiar coreoplastía. Coreoplastía es tallado en cuero. 11 años. Y esas carreras únicamente se seguían en la noche con gente adulta. Y yo era el único joven y casi niño que me puse a estudiar eso. Pensando ya en que, como era pequeño, tenía que buscar qué hacer. Hice mis herramientas y comencé a estudiar ahí 2 años. ¿Y hubo alguien que influenció, algún profesor, algún compañero? La verdad que siempre buscaba, era inquieto, buscaba algo que me llamase la atención y me llamó la atención el tallado en cuero. Había otras carreras, pero dije, en cuero. ¿Dicen que tú sales de ti o es alguien detrás de tu familia que te inspira? Para la parte mecánica, sí, mi padre era profesor de mecánica, pero en la parte de las otras inquietudes fue obviamente por querer cambiar el estado que me encontraba y mejorar, obviamente. Tú me contaste en algún momento que tu mamá, de muy pequeñito, recuerdas que era emprendedora, ¿no? Le gustaba hacer servicios. Sí, mi madre. Desde que llegó a Huaraz, porque era arequipeña, puso una bodega, le fue muy bien, puso un restaurante, sí, muy rápidamente. También sin dinero, se dejó vio unas garantías para que le dejen, Dios en garantía sus cosas, para que le den mercadería y pueda abastecer la bodega. Pero lamentablemente cuando yo tenía 5 años falleció, ¿no? Una mujer muy emprendedora y parece mentira, todo se vino abajo. Pero la mujer es el soporte de un hogar, pues, ¿no? A veces en la vida a uno le vienen ciertas improntas en momentos difíciles y pasa flash
nuestra mente. ¿Cómo tú crees que eso ha influenciado en cuando tú estabas así en momentos difíciles, esos flashes de tu mamá, ¿no? con esa ilusión de desarrollarse? Me parece, sí, pero como era muy chico, yo era en realidad de corta edad, pero muy pequeño también en estatura. Entonces me preocupaba, decía, ¿qué va a ser de mi futuro, no? Entonces quería hacer varias cosas a la vez. Eso, no sé, una inspiración, pues me invitaba a buscar espacios. Para suerte, todo lo que emprendía me gustaba. Entonces le ponía un poco más de empeño y he ido aprendiendo muchas cosas, ¿no? ¿Y cómo descubres eso que te gusta? Porque a veces, cuando uno es pequeño, necesita algún adulto que le diga, bueno, estoy viendo que eso que te gusta lo haces bien, ¿no? Bueno, en mi experiencia personal, a mis hijas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta incursión en el mundo del baile era porque mi mamá siempre las llevaba a espacios donde ellas puedan ver esa parte artística, ¿no? Pero en tu caso, eso que te gustaba, ¿cómo nació? ¿Cómo fluyó? Ah, ya. Mira, recién me pongo a pensar en esto. Mi padre era profesor de mecánica, pues, en un instituto un técnico, en la gran unidad escolar. De repente, habían cursos comunes, comercio y agropecuaria y técnica. Y mi papá era de técnica, me dijo, entras a la técnica. Esa es la carrera del futuro. Nadie se va a morir de hambre con esto. Tienes que estudiar. Desde chiquito, entonces nos metía en la cabeza eso, ¿no? Y al papá había que hacerle caso, ¿no? Sí. Dímelo a mí, ya te contaré luego mi historia. Y de repente me gustó. También fui el primer alumno, todo el primer año, el más chiquitito, pero el primer año. Y cuando como mi padre era profesor de mecánica, llegó a enseñarme un curso, era bimestral en ese entonces, llegó a enseñarme un bimestre. No me jaló, pero me puso, como yo era el brigadier, porque había tenido los primeros puestos, me baja y me pone 12, me quitaron el brigadier a todo. Para que diga que no había beneficios de nadie, y me bajó. Al año siguiente volví a ocupar el primer puesto, y el tercer año, ocurrió el sismo del año 70, y bendición, yo considero una bendición, se destruyó Huaraz. Pero qué importante que tú estás ante una catástrofe y algo negativo, nos traes la palabra bendición. Y yo creo que aquí va a ser el momento importante para, si te parece, terminar este primer capítulo. Y a partir de este momento difícil, donde tú lo consideras como una bendición, vamos a continuar en el siguiente capítulo. No se la pierdan.